Hola, ¿cómo están, miembros y miembros de la FEMES? Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos a una de estas entrevistas, a una más de estas entrevistas. Soy el doctor Juan Antonio Rodríguez, médico, educador sexual y terapeuta sexual. Y el día de hoy, pues sí, estamos así como que de manteles así larguísimos, porque pues tenemos aquí a una invitada que hemos pues tomado mucho en cuenta, ya que pues por ella pues hemos tenido pues grandes avances en la sexualidad en México. Es la abogada Marcela Martínez Roaro, que yo creo que absolutamente todas y todos hemos escuchado de ella, pues por ser una abogada, una educadora sexual, pues que ha abogado muchísimo pues por los derechos sexuales y reproductivos en México desde hace mucho tiempo. Y pues bueno, te doy la bienvenida, Marcela, mil gracias de veras por tomarte el tiempo pues para enseñarnos un poquito, ¿no? La parte más humana e histórica, ¿no? De vivir la sexualidad desde el punto de vista legal. Y me gustaría pues mucho que nos contaras esta historia, o sea, qué tan difícil fue para ti como mujer de entrada, que esto a mí me parece increíble desde pues los años, yo creo, 80s, 90s, cómo fue que empezaste, cómo fue que te llamó la atención la sexualidad. Juan Antonio, al contrario, muchísimas gracias a ti, a la FEMES, a Anita Delgado, a todas estas personas a las que quiero tanto y a las que debo tanto en mi vida. No, te venís, yo soy vieja, José Antonio, soy vieja, estoy a 2 años de mis 80 añitos. Entonces, si me dices Ay, que te hable a partir de los 80 y de los 90, pues me estás diciendo que te hable de ayer. Yo empecé, bueno, de hecho empecé con mi vida sexual desde que nací. Y creo que como a todas las mujeres, pues a mujeres y a los hombres, pero a las mujeres, pues con más razón por esa negación del conocimiento que teníamos. Yo nací en 1943 y te puedo decir que desde 1947-48, o antes que empiezo a tener razón, empieza mi vida sexual, cuando tomo conciencia de mi cuerpo de mujer, de mi ser de mujer, de mi genitalidad, ¿no? Y sobre todo, bueno, te estoy hablando de que yo, si nazco en 43, pues mi primera infancia la vivo en los 40, mi adolescencia en los 50, cuentas, ajá. ¿no? Entonces, estoy hablándote de una época en la que no había absolutamente ninguna información, bueno, no solamente información, no existían las palabras. O sí existían las palabras, pero no conocíamos, no conocíamos la palabra sexología, no conocíamos la palabra condón, útero, las palabras que si bien existían, Sí, no las conocíamos. menstruación, No, 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 o no, sea, no, 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 era ya te llegó la visita o ya te llegó la regla. No, fíjate las nomás. palabras no se pronunciaban, no se pronunciaban. Y mucho menos preguntar, ¿no? Yo le pregunto a mi madre qué es orgasmo y me da un bofetón, porque además ella misma no lo sabía. Ella Sí, no, claro. nadie da lo que no tiene. Como mi madre, una mujer que nace en 1910, podía darme alguna información. Me transmite, como a todas las mujeres de mi generación, de clase media, pues sus propios prejuicios, sus miedos, sus tabúes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegas a la adolescencia, tú quieres saber. Y hoy los chavitos pican un botón y tienen toda la información buena y Buena y mala mala, a su alcance, exactamente. buena y mala. Así es. Nosotros no había libros. Mira, yo recuerdo en secundaria que nos juntábamos las chicas y decíamos, oigan, ¿y cómo tiene su cosa ahí el hombre? ¿Cómo tendrá el hombre su cosa? Y no sabíamos, no había forma de saberlo. Y una amiga nos dijo, su papá era médico, y nos invitó a su casa para que viéramos en un libro de medicina cómo era la cosa del hombre. Pues resultó que la cosa del hombre era un dibujo lleno de cosas por dentro que no nos decía nada, no nos decía nada, ¿no? Uno no sabía cómo nacían los niños, José Antonio. Te estoy hablando de que, sobre todo estoy hablando de una niña de ciudad, quizá en el campo era otra cosa, pero una jovencita de clase media de los años 40, 50 en la Ciudad de México, la Ciudad de México, no teníamos ningún conocimiento ni dónde preguntar. Entonces empezó, creo que en mí tal vez porque yo era más morbosa, crecí esa curiosidad de que yo sabía. Mira, me acuerdo que en una ocasión, como mujeres nos conocíamos el pubis, no más. No podías verte ni podías tocarte. Sí, o sea, Pero la vulva a los labios, no eso no, o existía sea, la palabra vulva, no existía la palabra vulva, era la cosa, aquello, lo que tienes por ahí.
Entonces, en una ocasión me acuerdo también en la secundaria que decían, ¿y cómo tiene uno? Pues lo que se ve, no, hay algo más allá. ¿Y cómo lo vemos? No, pues tienes que subir la pierna en una silla y con un espejo te ves. Entonces, hacer eso era algo muy atrevido, era traspasar muchas normas morales. Entonces, había quien lo hacía, había quien no lo hacía. Yo te platicaré que yo me animé a hacerlo. Un día que no estaba mi mamá, conseguí el espejo, me quité los calzones, subo la pierna, pongo el espejo de aumento de mi madre en el momento en el que abre la llave de la puerta, con el susto se me cae el espejo, lo rompo y alcancé a subirme los calzones, ponerla así en su lugar y cuando llegó mi mamá me puso la regañada del siglo porque le había roto su espejo. Obvio que yo no le dije por qué. Pero entonces Exactamente. dije yo, no, pues me pasa esto por andar viéndome donde no debo, ¿no? Entonces, no, una ignorancia total. Y no Pero había. Marcela, pero al final, o sea, como dices, por andarme viendo lo que no debo, pero en ti específicamente, Marcela Martínez Roaro, pasó esa adolescencia y qué pasó por tu mente, porque has hecho muchas cosas, o sea, al final te No, no, atreviste a mira, hacerlo. mira, esto que yo te digo simplemente te doy un contexto porque esto pasaba con la mayoría de jovencitas, por eso te estoy hablando chavas de clase media de Sí, ciudad. ajá, sí. Yo sabía que había ahí cosas, no tan la curiosidad de todas mis amigas. Mi familia era un tanto sui generis porque si mi mamá era católica y con todos los prejuicios propios de su educación y de su medio, pero ella nos motivaba mucho a mis hermanas y a mí a que estudiáramos, a que nos superáramos. Mi padre ateo, anticlerical, entonces es un ambiente propicio, ¿no? Yo termino la preparatoria sin saber nada, sin haber tenido novio. Un muchacho que le dije que sí quería ser su novia me tomó la mano y casi le doy una cachetada por faltarme al respeto. Porque eso no, éramos No se novios, pero de hacía. lejitos. No, Exactamente. no. Entonces yo llego a la Facultad de Derecho, estudio Derecho, ¿por qué? Porque por parte de mi padre hay toda una tradición jurídica. En mi casa siempre se habló de Derecho y yo entendí que yo tenía que estudiar Derecho. Llego a la Facultad de Derecho y cuando llego a los delitos sexuales, cuando tú estudias los delitos sexuales, en la primera parte de estudio del derecho penal, tú estudias, perdón, en la segunda parte, cuando entras a los tipos en especial, te desglosan por palabras cada tipo, qué quiere decir homicidio, etcétera. Entonces, cuando yo llego a la Facultad de Derecho, digo, vamos a ver delitos sexuales, se va a hablar de violación. Obviamente yo leí en el código violación, la cópula, como estaba entonces, decía violación, la cópula con una persona, sea cual fuere su sexo. Entonces ¿Y yo decía, no, qué año era, estoy Marcela? hablando del 63. Ok. El O sea, para 6-3. el 63 ya más o menos se oía en términos legales un poquito ya más parecidos a los de la No, bueno, actualidad. esos términos legales siempre se manejaban. Los penalistas, los autores tenían que hablar de cópula. Te Ok. decían cópula. En vez de decir vagina, decían el vaso idóneo para la cópula. Ay, Dios santo, de No, no, veras. no, los Vaso abogados idóneo. tienen una formación muy especial, son muy formales como la ley, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, claro que se hablaban de los delitos sexuales. Y cuando yo me metí a estudiar los delitos sexuales, eran estudios muy jurídicos, muy, muy legales. Nunca te definían cópula, ¿qué es cópula? Penetración del pene en la vagina. Y había las grandes discusiones de que si el pene entraba por el ano era o no era violación. Y había hojas y hojas para determinar esto. Si había que ver eyaculación o no eyaculación, si entraba un poquito del pene era violación, si entraba medio centímetro, un centímetro, dos, es decir, una serie de definiciones, porque no habían todos los elementos sexológicos, eran estudios jurídicos o tal vez médico-forenses, no había más. Finalmente, cuando yo llego al tercer año de la carrera y voy a entrar a estudiar con el maestro Franco Guzmán los delitos sexuales en especial, y era una época en la que en la UNAM, en la Facultad de Derecho de la UNAM, en grupos de 80, 90 o más alumnos, éramos media docena de mujeres, no había más. Entonces las mujeres siempre nos sentábamos Sí, en eran la poquitas, ¿verdad? fila, éramos muy pocas. Entonces yo me siento y con mis compañeras, ahora sí vamos a entrar a los delitos sexuales. Ya hemos entrado a los patrimoniales, delitos contra la vida e integridad corporal, ahora vamos a entrar a los delitos sexuales. Entonces había en todas, estoy hablando de jóvenes ya de 18, 19, 20 años. Cuando llegamos con el maestro Franco desparrama la mirada por el salón y dice, vamos a entrar a un tema muy difícil, difícil sobre todo para las señoritas, vamos a hablar de delitos sexuales y no es nuestro interés, palabras más, palabras menos, no es nuestro interés lesionar el pudor de las señoritas que se encuentran aquí presentes, entonces ellas pueden abandonar el salón y este tema en el caso de ellas lo daré por visto.
no será motivo de examen. ¿Y qué Pues nos pasó? ¿Se salimos salieron? todas, pues, ¿qué te pasa? Iba a hablar de nuestro buen hombre, quedarnos. ¿Cómo te ibas a quedar? Éramos Ay, señoritas vestidas y Marcela. pudorosas. Ajá. Nos salimos y fuera, pues todas comentando con mucho enojo que cómo que queríamos, pero no ni pensar en reclamar. Entonces, desde ese momento para mí fue una obsesión decir, yo voy a hacer mi tesis sobre delitos sexuales. Yo voy a hacer mi tesis sobre delitos sexuales. Termino la carrera, me caso, me voy a radicar a Veracruz, empiezo yo por mi cuenta. No había, te estoy hablando del año 68, 69, no había libros donde consultar. Porque todo, todo esto que estás platicando es en la Ciudad de México. Tú eres de la Ciudad de México, Sí, ¿no? pero cuando me caso en el Sí. 68, termino la carrera y me voy a vivir a Veracruz, pero con el ánimo de hacer mi tesis. Yo no cesaba. Ah, ok. Entonces yo iba a la Ciudad de México a buscar libros, no había libros, no. Por ejemplo, y bueno, ya había publicado, ya estaba La Respuesta Sexual Humana, pero no era fácil conseguir la edición, estaba en inglés, yo no hablo inglés, entonces no era fácil dónde me iba yo y sobre todo qué libros iba a buscar. Entonces, cuando yo me metía a las librerías, me proponían libros de medicina. Yo no quería libros de medicina. Me proponían libros de ginecología, de urología. No, sí, yo sabía que había algo. Yo sabía que había algo. Finalmente, ya con un hijo de por medio, viviendo todavía en Veracruz, voy a la Ciudad de México y decido, me pongo a leer el Código Penal, que entonces era Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, porque todavía eran territorios, no eran estados, Quintana Roo y Baja California Sur. Entonces me dediqué a leer el Código Penal del Distrito Federal y encuentro que si bien estaban los delitos sexuales, había otros delitos que tenían contenido de sexualidad. Yo todavía no le daba esos términos, pero había hablado de cosas sexuales y que no eran delitos sexuales. Entonces, digo, yo voy a hacer un estudio de todos los delitos que hablan de cosas sexuales. Estaba el aborto, que no te habla de sexo ni de sexualidad. Yo decía, pero algo tiene que ver con la sexualidad del aborto. Claro. Estaba el conyugicidio, en el que el marido que encontraba a la esposa con un hombre podía matarla y tenía una sanción aminorada. Se llamaba conyugicidio. Tenía el derecho. Tenía el derecho de matar, no el derecho, porque sí lo castigaban, pero era una atenuante la sanción si encontraba a la mujer en la cama con otro hombre. Yo decía, pues esto es sexual, pero no está contemplado como delito sexual, estaba toda la corrupción de menores, en fin, yo me empiezo a ver y digo, todos estos tipos penales yo los quiero estudiar. Llego a la Facultad de Derecho, yo más o menos como pude, hice mi temario, en fin, llegué, el director del seminario de Derecho Penal, el maestro Porte Petit, una vaca sagrada de muy mal carácter, con quien después hice una gran amistad, una bella persona, pero le teníamos mucho miedo. Cuando llego con él y le digo, maestro, quiero escribir sobre sexualidad y derecho, y me dice, maestro Porte, ¿y qué es eso? Pues sexualidad y derecho, yo no sabía, yo no se lo podía explicar. No, 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 me dijo, la sexualidad aparte de la cópula, de la violación, no tiene que ver nada con el derecho. Esa tesis busca otro tema. No, maestro, pero es que yo creo que sí hay algo y yo quiero encontrarlo. No, 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 esto no. No. Bueno, fue discutir con él hasta que me dijo, a ver, preséntame qué es lo que quieres. Si no me convences, te echo abajo todo lo que hagas. Okay. Pues yo misma no sabía lo que quería. Finalmente me aprueban la tesis. ¿Quién me la va a dirigir? Ningún maestro me la quería dirigir, porque nadie sabía cuando veían, y además se llamó la cópula en el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales. Entonces cuando veían me decían, no, no, esto no hay nada que yo te pueda ayudar, esto no sé qué es lo que quieres. Finalmente mi hermana, que coincidíamos en nuestras preocupaciones, me dijo, mira, consíguete a alguien que te diga que sí y yo te ayudo a que la hagas. Yo viviendo en Veracruz, ya con un embarazo de 4 meses. Fue todo un calvario, pero finalmente fui encontrando lo que yo quería, que era el contenido sexual de los delitos sexuales, lo cual no trataban los penalistas. Los penalistas veían todo lo jurídico, pero no entraban a sexualidad. Ya te estoy hablando, yo tardo 5 años en hacer esto, entonces ya cuando yo termino mi tesis, ya entiendo qué es lo que quiero, me queda claro que no hay, que tengo que partir de cero, que tengo que crear cosas. No existía el término derechos sexuales y reproductivos, no existía. Sí, no existía. Esto se creó en el 94, yo me recibo en 1974, 8 días antes de que nazca mi segundo hijo, con una panza del tamaño del mundo y a ver si no me agarra aquí el parto.
Y además, luego a la hora de escoger jurado, eran 5 sínodos los que te examinaban. Y eran Cuando hombres. veían, claro, cuando veían los maestros, decían, no, esto yo no sé de qué se trata. Finalmente consigo que mi hermana ya había dado clase en la Facultad de Derecho, consigo que compañeros de mi hermana y me dicen, oye, pero dime qué te voy a preguntar, porque yo no sé qué te voy a preguntar. Había un maestro muy destacado, el maestro Alfonso Quirós Cuarón, un eminente criminólogo, que yo quería que fuera mi sínodo. Cuando yo voy a pedirle que sea mi sínodo, me dice, discúlpeme, pero yo no dirijo tesis. Yo no estoy en examen de tesis que yo no haya dirigido, yo no puedo ser su sínodo. Pasa algo muy curioso, porque el día que lo voy a ver yo ya con una panza gigantesca, yo ya 2 meses antes de dar a luz, voy con mi tesis así agarradita y le digo, maestro, es que yo quiero que sea, no, 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 me dijo, en eso yo lo acompañé hacia su coche, abre la portezuela del coche y da la luz en el nombre de mi tesis y le llama la atención. Y me dice, a ver, permítame, me la quita. Me dice, oiga, yo nunca había visto una tesis así en la Facultad de Derecho. Pues no, no hay, maestro. No, me dijo, sí me interesa y sí quiero estar en su examen. Ay, Y ahí pegó. preside, y preside mi examen y después él me dice, esta tesis necesita ser publicada porque no hay nada así impreso en este país. Llévela por rúa. Dije, pues recomiéndeme, maestro. No, me dijo yo que la voy a andar recomendando. Llévela, su tesis se recomienda sola. Llevo la tesis a Porrúa y se hacen 7 ediciones de Porrúa, ¿sí? Y bueno, Ah, de no. ahí agarro mi ¿Esto camino qué y año ya. fue, perdón? Te estoy hablando del año 74. setenta Te y estoy hablando del cuatro año 74. Por esos años me invitan en una asociación a dar una clase de Derecho y Sexualidad porque conocen mi libro y llego yo a esa asociación que no sabía ni lo que iba a hacer ni a qué iba y resulta que es la Asociación Mexicana de Educación Sexual que estaba en su tercer seminario de educadores sexuales. Entonces llego a AMES, les empiezo a dar y digo yo, no, yo tengo que elaborar una clase sobre esto porque lo que yo hago es para estudiantes de derecho, pero no para gente ajena al derecho. Y entonces empiezo a elaborar todo un contenido de sexualidad y derecho y entro a AMES, en donde nos formamos toda la gente de la vieja guardia y ya, yo llego al tercer seminario a dar clase y en el cuarto yo ya estaba formándome como educadora sexual. Ok. Entonces, mi historia, como Anda. verás, no es de ayer, es de muchos años. Es de muchos años, pero bueno, yo creo que lo más, pues, rescatable, digo, es el empeño, es el morbo, ¿no? Como le llamas tú, Marcela, de querer saber como mujer, pues, qué onda, ¿no? Con todas las cuestiones de la sexualidad en relación a las leyes y haber tenido los ovarios de ser persistente. Yo creo que eso es lo que más te ha caracterizado en todos los que nos dedicamos a esto. Y obviamente, pues, se agradece. Y al final de cuentas, a ver, otra cosa que me encantaría que nos compartieras a todos los miembros y miembros de la FEMES es tu experiencia de haber llegado a ser fundadora del SECADEC y del ICES, esa Ah, época. mire, es otra época. Yo ya tengo muchos años cuando decidimos con mi familia y yo venir a radicar a Aguascalientes, es toda una historia. Yo renuncio a todo, José Antonio, Juan Antonio, perdón. En México empieza una inseguridad brutal a principios de los 80 y mi marido me pone un ultimátum y me dice, nos van a asaltar, nos van a matar y tú vas a ser la responsable porque no quieres salir del Distrito Federal. Yo daba clase en la Facultad de Derecho, ya tenía las 2 oposiciones de primero y segundo curso, yo estaba en todo ese movimiento incipiente sexológico que iniciaba, yo estaba en mi mero mole, y decías tú morbo, no, yo creo que es pasión, es una pasión muy intensa, pero cuando yo veo que va de por medio la seguridad y pues la vida de mi familia, digo, pues vámonos a donde Pues, quieras, finalmente me voy a ir a morir porque yo abandono todo. Entonces yo llego a Aguascalientes, es también una larga historia de cómo llegamos a Aguascalientes sin conocer a nadie, sin saber de nada. Llego a Aguascalientes, yo tiro, rompo todo porque yo me vengo a morir a Aguascalientes. Entonces, llegando a Aguascalientes, pues me dedico, alquilamos una casa que tenía atrás una huerta muy grande, entonces pues yo salía y hacía mermelada de guayaba y de higo, y bueno, yo era una campesina, pero no me satisfacía pero eso. no estabas feliz. No, yo pues vivía contenta porque vivía segura y tranquila y una vida muy bonita para mi familia, pero yo en lo personal poco desarrollada. Poco a poquito voy entrando, me quitaban mucho las intenciones de que yo diera educación sexual en Aguascalientes, porque la gente
era muy conservadora, pero poco a poco fue entrando, y cuando me di cuenta ya estaba otra vez metida en la educación sexual. Me llega una invitación de una federación, FEMAP de Juárez, de formar una asociación para trabajar planificación familiar en Aguascalientes. Acepto con la condición de que se me permita meter el componente de educación sexual, me dicen que sí. Hacemos un proyecto en Aguascalientes en donde nunca se había hablado de sexualidad, en donde me decían te van a linchar, te van a quemar en leña verde, no hables de sexualidad en Aguascalientes. Yo siempre me he negado a ocultar, me decían, di de otra manera, di que son cursos para desarrollo de la familia. No, yo trabajo sexualidad y no me avergüenzo, y yo, eso es lo que trabajo. Y yo voy a dejar sentado lo que es la sexualidad. Y hablaba así, educación sexual, educación sexual, educación sexual. Creo que cuando tú hablas de la sexualidad con todo el respeto y todo el amor que tienes por tu materia y toda la responsabilidad, enamoras a la gente. Claro. Tengo más de 30 años hablando de sexualidad en este estado. Fui la primera que lo hice y durante muchos años fundamos SECADEC. Durante muchos años la gente que entraba a SECADEC se enamoraba del trabajo porque es maravilloso. Nunca nadie nos agredió, nadie nos ofendió, nadie nos prohibió nada. Trabajamos maravillosamente bien. Creo que en el Estado abrimos la puerta a la educación sexual. Claro, hay todo un movimiento conservador que tienes que enfrentar, pero tampoco te matan ni te hacen nada. Y cuando los tratas con respeto y ganas mucha gente incluso para tu causa, porque a veces se mueven estos grupos desde la ignorancia. Cuando les explicas y les dices de qué se trata, hay puntos en los que no coincidimos, pero hagamos lado de esos puntos y vamos en lo que sí coincidimos. Entonces tienen muy buena aceptación, ¿no? Años después se forma FEMES y me habla, no me acuerdo si fue Eusebio o quién, me habla que se estaba constituyendo FEMES y tú sabes, FEMES integra asociaciones, entonces SECADE, que es una organización fundadora de FEMES. Después de 10 años nos damos cuenta que quienes hacíamos educación sexual en Aguascalientes éramos ese pequeño grupo de SECADEC y que necesitábamos ampliarnos. Entonces decidimos fundar porque SECADEC es para proyectos comunitarios. Entonces decidimos fundar el Instituto Superior de Educación Sexual, que ahí sí, el objetivo es formar educadores y educadoras sexuales. Esto ya fue como en el 2000, ¿no? Más o menos. SECADEC se funda en 1988 y el ICE se funda en el año 2000. 2000 más o menos, sí. Y desde entonces SECADEC sigue desarrollando proyectos comunitarios y el ICE llegamos a lo que anhelábamos siempre, tener una maestría. En agosto empezamos nuestra primera maestría en educación sexual en el ICES. Ah, muy bien. Y esa experiencia de ya tener un instituto superior, ¿qué tal? Pues ha sido mucho trabajo. Mira, el nombre parece ser rimbombante. Muchas veces cuando nos decían, ¿y dónde tienen sus instalaciones? Les decía yo, en el escritorio de mi casa. Ahí tengo mis instalaciones, ahí trabajamos. Porque SECADEC tenía sus instalaciones y pues sí, a veces nos invitaban y que somos las mismas gatas revolcadas, pero siempre tratamos de separar las dos organizaciones. Entonces él dice, y actualmente yo sigo trabajando aquí en mi casa. ¿Dónde están sus instalaciones? En el estudio de mi casa. Y estoy a tus órdenes las 24 horas del día. ¿No? Porque además todas las compañeras que trabajan, tú sabes que las ONGs, y eso, toda una historia de las ONGs, no tenemos recursos, y más tú consigues recursos y trabajas para huerfanitos, para niños enfermos de cáncer, pero para educación sexual no hay quien te dé recursos. Entonces no tenemos recursos y les digo que pedimos limosna para hacer caridad, ¿no? Entonces los trabajos que pues, no tienes para pagar instalaciones, no es fácil sobrevivir. Esa es otra lucha. Además de trabajar con educación sexual, sobrevivir como organismo no gubernamental, como asociación civil o el formato que tengas, es una lucha muy dura y muy difícil. Y repito, lo único que te mantiene en este tipo de trabajos es el amor y la pasión, no hay de otra. Y la constancia también, ¿no? O sea, tener o sea, ahora sí que los ovarios de ser constante, ¿no? Ante cualquier... Pues sí, porque quiero decirte que hemos tenido épocas muy malas, pero siempre SECADEC e ICES nunca han suspendido sus actividades, a veces muy abajo, a veces muy arriba. Pero yo creo, Juan Antonio, que la pasión y el amor te da la constancia. No puedes decir no. Yo próximo a cumplir mis 80 años, a veces digo, ya me cansé.
y en mi casa aquí me vacilan mucho porque de repente vienen mis hijos y me encuentran otra vez en la computadora. Mamá, dijiste que ibas a descansar. No, pero es que me están diciendo que haga esto, ¿cómo no voy a hacerlo? Ahí me hablaron de FEMES que una entrevista, pues ¿cómo no voy a estar en la entrevista? ¿Cómo les voy a decir que no? Digo, para las personas que no tienen la dicha o la oportunidad de conocerte, pues es que todos sabemos que eres muy inquieta, Marcela, siempre. Yo tengo 17 años que me gradué de AMSAC y pues desde entonces yo he sabido quién eras, aunque tú no sabías quién era yo hasta tiempo después. Pero siempre hay esta cosa, ¿no? De la inquietud que yo creo que te caracteriza muchísimo. Y pues bueno, una última pregunta. La experiencia de haber sido presidenta de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, que esa a mí ya me tocó. ¿Qué tal? ¿Qué tal es esa experiencia? Ay, muy dura, Es muy muy dura, ¿no? dura, muy dura porque mira, cuando me invitan a mí a que si quiero participar, a hacer, a competir, pues a entrarle a la candidatura de la FEMES, lo primero que yo dije, yo radico en Aguascalientes, yo no tengo dinero como para andar viajando cada mes en avión, yo iré una o dos veces, ¿no? Y me voy en mi autobús, no voy a viajar en avión, entonces yo no sé cómo puedo dirigir una federación como la FEMES desde lejos. Mira, desde que se crea la FEMES, desde los primeros, finalmente es una visión de abogada, no lo puedo evitar, pese a que me he metido mucho en la sexología, tengo ahí ancladas mis raíces en el derecho. Cuando yo veo los estatutos de la FEMES, desde un principio les dije, estos estatutos están mal, porque esto fue copia piel de una sociedad mercantil, y esta es una asociación civil, es otra cosa. Yo entiendo que no lo entendieran y me dio muchos años, me dio muchos años de trabajo que entendieran que esos estatutos debían de cambiarse para que tuvieran el formato de una asociación civil. Entonces, desde un principio yo me metí a trabajar en los estatutos. Entonces, y finalmente, cuando llego a la presidencia de la FEMES, soy abogada, por favor, no puedo evitarlo, está ahí esa formación, entonces pues me dedico básicamente a ver a darle institucionalidad a la FEMES que no la tenía, no la tenía. No siempre yo estuve en las asambleas peleando el formato y a la gente no le gustaba, porque no, finalmente trabajar con institucionalidad es trabajar con orden, trabajar con sistema, con una metodología y con todo respeto y con todo mi amor. Se ha dicho, la FEMES era un desmadre. Entonces llegar a decirles, oiga, no, es que la asamblea no es así. Yo sé que no va a pasar, yo sé que no va a pasar, pero cualquier abogado nos echa abajo una asamblea y todos los acuerdos tomados. Entonces sí fue difícil el trabajo, afortunadamente me ayudaron a formar un consejo maravilloso con el, donde estaba Anita, bueno, no recuerdo los nombres ahorita, se me van, pero todos muy colaboradores y sí nos hicimos el propósito. Quiero decirte que estuve en 2 ocasiones en la FEMES durante 4 años, mes con mes, teníamos nuestras Continuos. reuniones. Mes con mes se hacían las minutas. Yo tengo todas las minutas, todos los asuntos que se trataban, todos los acuerdos que se tomaban. Es decir, fue una experiencia muy difícil, pero a mí me gusta mucho meter orden en las cosas. Sé que hubo personas a las que no les gustó este orden, lo entiendo, así es, pero creo que la manera en la que debe de trabajar una organización, sea pública o privada, es con base en el orden, en la organización, en la normatividad, ¿no? Cuando estuve yo, bueno, además de que modifiqué estatutos que ya venía modificando desde antes, hice el reglamento para el Congreso, que el Congreso, cada Congreso hacía de diferente manera, porque cada quien lo hacía según su leal saber entender. Yo dejé un reglamento para el Congreso, no sé si lo sigan o no, pero se hizo el reglamento, ¿no? Creé también el reglamento para la creación del reconocimiento FEMES, que tampoco existía. Entonces creo que dejé cosas que me dieron mucho trabajo y que lo hice con mucho cariño y que si hasta ahora no sé si han servido o no, pero si no, pues algún día servirán a la FEMIS, a que le den fuerza, que le den solidez y eso es lo que le va a dar también permanencia. ¿Te dormiste? ¿Te dejé impactado o nada más te congelaste? Te me congelaste, Juan Antonio. O ya me cortaron por hablador. Listo. Bueno, Marcela, yo francamente creo que algo que digo, sin estar así como muy echando porras por estarte entrevistando, pero francamente es que yo creo que eres una mujer muy, muy ejemplo por eso. O sea, por ser tan constante, por ser tan pasional,
por ser tan así, que se ve el amor por la sexualidad, por ser una mujer, ¿no? Que yo admiro muchísimo a las mujeres que en términos de sexualidad defienden a capa y espada esta pasión. Y pues yo también creo, ¿no? Que en todo este tiempo que a mí ya me tocó tu presidencia en la FEMES, pues todo este orden, toda esta disciplina, pues fue algo, yo creo que es un legado, ¿no? A lo mejor, no sé, yo creo que no te das cuenta, vaya, si a lo mejor dejaron esto, si quedó este orden o estos estatutos para los congresos, yo creo que sí, yo creo que fue algo muy bueno, pues que dejaste y que se agradece muchísimo, porque yo no sé si sepas el nivel de admiración que existe de los sexólogos hacia ti y pues se agradece mucho. Ahora, ya la última pregunta, que esa es la pregunta personal. Antes de ser la abogada, antes de ser la sexóloga, antes de ser la mamá, la mujer, ¿qué onda? A ti como mujer, ¿qué te ha dejado esta vida a la que te has entregado en la sexualidad? Pues me ha hecho ser lo que soy. Me ha hecho ser lo que soy, y Juan Antonio, porque cuando desconoces lo que es la sexualidad, piensas nada más en términos de erotismo, de desnudez y de genitalidad, Sí, lo cual es muy rico y qué bueno, pero también está toda la parte del género, toda la parte del género, y en este sentido, yo venía ya con una simiente, con una formación familiar de mujer muy fuerte y muy empoderada, porque las mujeres de mi familia, tanto por vía materna como paterna, han sido mujeres muy empoderadas. Incluso se dice que en mi familia prevalece el matriarcado, lo cual así es, no lo niego, y mi marido sabía lo que se arriesgaba cuando se casó conmigo. Y lo ha gustado y lo ha disfrutado y ve los beneficios de casarse con una mujer empoderada. Así Pero es. todo aquello que yo heredé, tal vez genéticamente, y lo que no, cultural y educativamente a través de toda mi familia, lo reafirmé, lo crecí, y soy una mujer muy feliz, muy plena. Te repito, y lo digo, y se me llena la boca, porque carajo, llegar a los 80 años no cualquiera, No no cualquiera. cualquiera. Sobre todo llego sana, llego con mi familia completa, llego con salud, llego con ganas de seguir haciendo cosas. Entonces, la sexualidad me ha dado gran parte de lo que soy. Yo creo que cuando tú no solamente conoces, tienes el conocimiento de lo que es la sexualidad, sino lo vives de manera integral, corporalmente, en el género, en la reproducción y la reproductividad, en la respuesta sexual y en el erotismo, eres un ser completo. Ay, Lo qué vives bueno. con todas las culpas, con todos los fracasos, con todos los dolores, pero también a fin de cuentas con todas las alegrías. Yo quiero decirte que mis planes son para 5 años. El otro día comentaban que me iban a sacar visa a mis hijos, y me dijo mi hijo, dijo mi hija, sácale la visa por 10 años. Y el infeliz de mi hijo voltea y dice, oye, no es mucho. Le dije, oye, qué poca madre, Maldito. no me recortes, qué poca abuela. A lo mejor sí, ¿no? Aquí mis hijos y en mi familia se vive la cultura de la muerte y nos reímos de la muerte porque tiene que llegar, y más en la edad de mi pareja y mío sabemos que la tenemos a la vuelta de la esquina. Pero, y le espero con mucho gusto, no la deseo, no la busco, pero cuando llegue, bienvenida. Sí Bienvenida. te puedo decir que yo voy a descansar, el día que me muera voy a tener una eternidad para descansar, pero Exacto. mientras menos años me queden de vida, pues tengo que vivirlos más rápido y con más ganas, porque tengo todavía muchos proyectos que no voy a alcanzar a desarrollar, pero que quiero heredarlos en quien se queden. No me llevo nada, no me llevo más que alegría, felicidades y satisfacciones, y el placer de haber conocido en el mundo de la sexología gente como tú, Juan Antonio, que me han Ay, gracias. enriquecido y han llenado mi vida. Yo no tengo más que agradecimiento para la sexología y para la vida por todo lo que me ha dado. Ay, qué bonito. Marcela, me vas a hacer llorar. Mira, yo te agradezco infinitamente, de veras, porque son palabras muy, muy alentadoras. Digo, a pesar de que soy joven, yo no soy tan joven y este mensaje, ¿no? Para todas aquellas mujeres y hombres que están entrando a cooperar en tener una vida más feliz en términos de sexualidad, en que realmente les valga madre el qué dirán, que sean mujeres fuertes, que sean como ellas quieran ser, hombres fuertes, y generar pues una juventud que desarrolle un México libre, un México con identidad propia, y yo creo que
que una mujer como tú, que en aquella época empezó así de aguerrida, es algo que, híjole, se agradece un chorro y yo siento que estos mensajes van a servir mucho en este tipo de entrevistas para todas aquellas personas que se vayan incluyendo en esta Federación Mexicana de Salud Sexual y Sexología. Entonces no me queda más que agradecerte infinitamente esta historia que nos has contado. Yo no sabía muchas de estas cosas. Yo creo que muchos no saben estas cosas personales tuyas y te agradezco que nos las compartas porque es pues un ejemplo para que también nosotros le echemos todas las ganas hasta el final, ¿no? Y tratar de mantenernos con salud y con las ganas de trabajar. No, al contrario, de veras, muchísimas, muchísimas gracias, Juan Antonio. Y sí quiero decirte que creo que todas estas personas viejas como Selma, Paco Delfín, no quiero mencionar más porque luego me dicen que les ando diciendo viejos y viejas. A mí me da mucho gusto serlo. Pioneros, Pero pioneros en la todas esas sexualidad. pioneras y todos estos pioneros trabajamos mucho, dejamos mucho, pero el camino todavía es largo, ¿eh? Y Es muy vienen largo. cosas muy difíciles. Y yo quisiera nomás terminar, a mí me gusta mucho el eslogan del Instituto Superior de Educación Sexual. Nuestro eslogan es Educación Sexual, un camino a la democracia. Un camino a la democracia. Trabajar por la sexualidad es trabajar por la democracia sexual, por la ciudadanía sexual, y vale la pena dejar todo lo que dejemos en prenda por esa lucha. Exactamente, qué bonito. Bueno, pues muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. La verdad es que yo creo que igual y en algún momento te pediremos una segunda entrevista porque pues hablar contigo es una gozadera y pudiéramos hablar todo el día de miles de detalles más. Pero por ahora nos dejas muy contentos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y pues bueno, en nombre de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, les agradecemos este tiempo y pues nos vemos a la próxima con una entrevista de alguna otra importante celebridad del mundo de la sexualidad en México. Muchas gracias. Gracias, gracias. Chao.